De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Morgallardo. El dominio de los medios masivos de difusión comercial, falsimedia, le permite al imperio el control de la desinformación y así de las mentalidades alienadas, generando un consenso mediático, mediatizado a su favor. Se pueden multiplicar los casos en que se demuestra, histórica y empíricamente, el comportamiento del establishment norteamericano, como lo que es una agrupación de poder capitalista e imperialista, pero mientras su dominio mediático permanezca, pueden seguir generando embustes contando con el consenso, sonsenso, de naciones y masas disgregadas e indiferentes, así como impotentes, impotencia de sujetos que se comportan de manera pasiva, lo que les permite proseguir realizando acciones de corte imperialista, de terror, como las que ahora mismo realizan de manera preferente en el norte de África, Medio Oriente y en Asia Central, sin recibir la merecida condena. Cual imperio extenso que, incorporando la OTAN, incide en estas regiones procurando la obtención de los recursos indispensables, petróleo y agua, así como la instalación de poliductos y con ellos de bases militares. Inclúyase también el control del opio y la explotación de minerales. Todo ello cual dominio geoeconómico de esta macrorregión, horizonte de petróleo y minerales, que se traza en los auténticos viejos continentes, en esa ruta de antaño perteneciente al Islam, del Masrek al Magreb, acciones neocoloniales en franca competencia con China, así como en contraposición a Rusia, teniendo por objetivo central a corto plazo la destrucción de un Irán hostil a sus preferentes aliados, los nazis sionistas de Israel. Todo esto ocurre en nuestro presente y sigue ocurriendo bajo la cobertura, el camuflaje que expide falsimedia, resultando la realidad tergiversada. Los malos son los buenos son los malos. En el simplón discurso de los títeres que actúan detrás de la pantalla, presentando un mundo caricaturizado, en el cual un episodio acaecido en Chile en 1973 es un pasado difuso, inconsecuente, no es historia ni historia. No se le tiene presente para imputárselo al imperio, no se juzga a los responsables. Kissinger como Pinochet son dos ejemplos conspicuos de genocidas indemnes junto a tantos otros. Hacia el año 2002, aún se podía pensar que tales pájaros de cuenta podían ser juzgados ante la inminencia de la creación de un tribunal internacional que juzgue al crimen de Estado. Por ilusa que resulte tal consideración, no deja de ser un buen propósito, pero la realidad de los hechos es que ambos personajes resultan intocables, protegidos por el poder del sistema al que sirve. Una burda burla a la justicia mundial fue perpetrada por Pinochet al escapar de ser juzgado en Europa para ser juzgado en Chile. La sola escena del dictador, habiéndose bajado en silla de ruedas del avión, simulando un malestar o estado de senectud, para de inmediato ponerse de pie al ver que venían a recibirlo sus allegados. Estoy en casa sano y salvo, protegido por los míos. Pasa a ser una escena histórica que enmarca la impotencia de la justicia que no puede juzgar a los poderosos. Al final del documento fílmico, The Trials of Henry Kissinger, se dice que Kissinger vive en una continua mascarada y que su conciencia le ha de pesar. Pero la conciencia de los poderosos suele estar obnubilada por su disfrute del mundo. La justicia no se ejerce en el ámbito de la subjetividad, sino en el de las interrelaciones sociales. Antaño, en la temporalidad arcaica, quedaba para la trascendencia el castigo supremo. Para la antigüedad, los dioses castigaban en este mundo al criminal, o su conciencia lo atormentaría, diría Platón, en el libro primero de la Politeia. Si bien, hacia el final de esta magna obra, en el trascendental libro 10, Aristócles, Platón, en atención a la inmortalidad del alma y a su procuración de justicia, menciona lo escatológico semejante a la ley del karma y adentrándose en el trasmundo,
hace referencia a la extraordinaria experiencia post-mortem de Her el Armenio, quien retorna del Hades dando cuenta del juicio divino, que en este mundo y en el más allá, el malvado es castigado por los dioses. La finitud humana, aunada al anhelo de justicia, produce en las distintas cosmovisiones distintas concepciones del castigo al justo y al injusto. En las eras premodernas, como justicia post-mortem, justicia divina. En el horizonte moderno es la justicia social. En este mundo, la que ha de procurar castigar al criminal, empero a menudo resulta impotente, sobre todo para enjuiciar a los intocables. Mas el anhelo no desfallece por parte de los bienaventurados. Actualmente, tribunales populares realizan juicios eventuales en casos en que la justicia oficial es incapaz de juzgar a los poderosos, quedando en una condena moral, constancia ante la historia de la procuración de justicia inhibida por el dominio oligárquico. Escrito está en el Decálogo: no matarás, mandamiento universal impregnado de la simpleza intertribal. Generalmente a los asesinos individuales o miembros de asociaciones criminales, de ser capturados, son castigados como delincuentes comunes. Pero los más grandes asesinos en historia no son esos. Los más grandes asesinos en historia están ligados al poder. Son dirigentes que tienen bajo sus órdenes a contingentes de asesinos profesionales a los que mandan a cometer los crímenes, actuando como auténticos autores intelectuales o como instigadores que dejan la maquinación y el trabajo sucio bajo el mando y acción de burócratas y mercenarios. Su perversidad es mayor, responsable de la muerte de cientos y miles de seres humanos. El poder para dominar suele asesinar. Máxime en el sistema capitalista, en el que la guerra y la represión son grandes negocios, haciendo más perversos a los genocidas contemporáneos. En el reino de la máquina monstruo, lo que se jura por Dios en nombre de la justicia resulta en no ser un opus dei, sino derivar una mefistofélica praxis imperialista. Así juran por Dios los presidentes imperialistas en el Capitolio. En el mundo contemporáneo, la pretendida emancipación burguesa, con la creación de los derechos humanos, resulta un contrasentido. Es un deber ser al cual la moralina burguesa suele manejar a conveniencia. La sociedad en donde supuestamente la libertad, la igualdad y la justicia deberían predominar, en realidad resulta falsificada por el dominio del capital poder. El reino del hombre, que pretendió la sociedad ilustrada, contando con el predominio de la razón, sometiendo a las ciegas fuerzas naturales, en realidad provoca su destrucción y patenta una nueva esclavitud aunada a la marginación de millones de seres humanos, condenados al aislamiento, la sobrevivencia en la miseria, el hambre o su aniquilamiento o tortura. Todo ello en seguimiento de designios crematísticos. Dominio capitalista destructivo, pretextando una simulación tergiversante que da lugar a la contradicción histórica. El mundo progresa hacia la debacle. La verdadera emancipación procurada a futuro se pronuncia para que no vuelva a haber Hitlers, Stalins, Maos, pero tampoco Nixon, Kissingers, Reagans, Brzezinskis, Hayes, Bushes, Clintons, y así tampoco Stroessners, Pinochets, Videlas. Imposible de citarse aquí a todos, puesto que la lista de estos bichos nocivos es, para desgracia de la humanidad, larga y continua. Los señores del terror siguen impunes en el reino del hombre, para cuando, habiéndose negado la trascendencia y ante el abandono de los dioses, ha de procurarse ejercer la justicia en este mundo, pero que en realidad, bajo el dominio del capital, cuya falsa conciencia, cuya moralina burguesa, encubre una realidad perversa. La máquina monstruo se transfigura en gran Satán. Post-script. El imperio, con sus aparatos intervencionistas, se comporta como un pirata transnacional, capaz de violar sistemáticamente el derecho internacional que dice representar y defender en el mundo entero. En realidad, el autonombrado defensor de los derechos humanos resulta ser su principal transgresor. Tal es la dimensión del engaño impuesto y solapado por las naciones subordinadas en la propia ONU, maestros en el arte del doble funcionar. La cara iluminada ignora lo que realiza el lado siniestro, las acciones encubiertas. El Pentágono, la CIA, et al., con su macabro récord de intervenciones militares y conspiraciones, representan la antítesis de lo que vende como imagen positiva.
la presentación política de los Estados Unidos, el país campeón detentador y defensor de los valores burgueses, libertad, igualdad, justicia, y con ello de los derechos humanos universales formalmente estipulados, existencialmente denegados. La imagen manejada en los foros internacionales, el apego a las normas y a las formalidades democráticas, con la sola presencia y acción de las entidades intervencionistas, desmiente la apariencia. El imperio que se niega a sí mismo en su discurso político, al desconocer sus acciones clandestinas de carácter injerencista, propias del neocoloniaje, funciona a la perfección ejerciendo el dominio legítimo estructurado en el orden económico internacional, a la vez que en su lado oscuro practica el terror de Estado supremo. Orden geoeconómico y político internacional a su favor, que funcionando con las estructuras determinantes de las relaciones socioeconómicas emprendidas a través de las instituciones preponderantes, reforzado con el apuntalamiento con acciones clandestinas que lo mismo espían para otorgar condiciones favorables a los consorcios metropolitanos que promueven conflictos internos o entre naciones, que dirigen guerras económicas contra países incómodos, que realizan propaganda negra en contra de funcionarios de tales gobiernos, que fomentan el narcotráfico y la participación de grupos terroristas en los países hostigados. Acciones encubiertas y como tales sistemáticamente denegadas. El imperio se niega a sí mismo porque sus agentes partícipes niegan y olvidan por deformación ontológica las actividades imperialistas, sujetos moldeados por el destino manifiesto, la doctrina Monroe y la American Way of Life, cual modus vivendi enajenado por el consumo excesivo del homo económicos, sujeto consumista que hace del progreso la depredación de la natura, asentado en la razón pervertida y así perversa, la antieconomía y el no pensamiento antifilosófico, tergiversación de la verdad y negación de la realidades históricamente relevantes. Las actividades clandestinas y como tales encubiertas emprendidas por el imperio yanqui cosechan éxitos del antaño del magnicidio de Salvador Allende y el finiquito del gobierno popular, por ser una acción envolvente y siniestra que afectó el desempeño prioritario de la gobernanza en Chile, enraizadas relaciones de dependencia que sujetan a todo país periférico sometido al dictat del orden internacional, mientras que en lo interno las acciones clandestinas subvencionadas con dólares y contando con la traición de los cipayos de toda ocasión, perjudican en grado sumo la economía atacada, causando la perturbación social que repercute en el desprestigio del gobierno rebelde. Fue el caso de que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, efectuada en diciembre de 1972, Salvador Allende denunció las actividades clandestinas emprendidas por la injerencia estadounidense sin tener efecto alguno, constatándose con ello que contra el ejercicio imperialista clandestino no hay defensa, pues tales actos, del todo un atentado al derecho internacional y a la soberanía de naciones independientes, se cometen con la mano invisible que forma parte de la cara oculta del imperialismo yanqui, actuando subrepticiamente. Por tanto, actividades denegadas a priori y a posteriori por las autoridades políticas de Washington, pues la Casa Blanca y el Congreso niegan olímpicamente lo que realizan sus servicios de espionaje e intervención imperialista como hipócritas consumados que son. Negación plausible sistemáticamente ejercida negada y olvidada por una serie continua de funcionarios de Estado ocupados en diversos planos operativos de índole imperialista, con lo que su adhesión formal al orden jurídico internacional se torna una farsa que ignora las acciones encubiertas emprendidas por la sombra del mismo Estado intervencionista. Acciones especiales, encubiertas y así negadas permanentemente, como si no existiera todo este aparataje de instituciones de carácter propiamente imperialistas realizando operaciones símiles de carácter clandestinas. Inmoralidad y carencias de escrúpulos facultada por la impunidad de la que gozan tanto políticos como los agentes clandestinos y las fuerzas militar-policíacas made in USA. El doble juego político, diplomático e injerencista clandestino funciona ante la falta de un orden superior que pueda condenar y castigar a tales agentes imperialistas, tal y como aconteció con la conspiración conspicua en Chile. Porque en definitiva, después del reconocimiento oficial de la intervención en Chile, después de las sucesivas revelaciones sobre las actividades encubiertas de la CIA, no ocurrió en realidad nada más allá de sacudir una opinión pública que no tiene capacidad propia de decisión. No hubo acción específica relevante al interior de los Estados Unidos, ni en el grado de injerencia del Congreso de ese país en las actividades de intervención de su gobierno,
ni siquiera pronunciamientos de los organismos internacionales cuya sustentación formal descansa precisamente en los principios de no intervención, como ocurre particularmente en la Organización de las Naciones Unidas. El pueblo chileno, víctima directa de la intervención, no tiene lugar al que apelar, como no será para protestar ahora por la violación de los derechos humanos más elementales, de modo que se atenúen las atrocidades de la dictadura que surge como resultado de esa intervención. Con ello, simboliza la indefensión en que quedan los países dependientes frente a la política declarada del poder imperial. Por lo tanto, el imperialismo yanqui funciona porque no hay poder que lo contenga.